Hola, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una herramienta que es muy útil Nadie se ha preocupado tanto por mí. y nos va a permitir manipular una tabla de una manera muy ágil, y es el formato tabla. Hasta el momento nosotros hemos manipulado las tablas de manera manual, es decir, aquí tenemos una base de datos, representa una factura ya que tenemos cantidad, precio, subtotal, impuesto y total a pagar. Entonces, yo tengo que calcular el subtotal, impuesto y total a pagar. ¿Qué hacemos normalmente? Seleccionamos la información, ponemos bordes a los encabezados, tal vez les ponemos un color para diferenciarlo, le ponemos negrita y hacemos las fórmulas. Subtotal es la cantidad por el precio. Aquí la fórmula me dice B2 por C2. Puedo aplicar el arrastre de una vez o puedo terminar estas dos y luego arrastro las tres fórmulas, no hay problema. El impuesto sobre el subtotal aplicamos el 13% sobre esas ventas. Y el total a pagar sería el subtotal más el impuesto de venta. Selecciono las tres, aplico arrastre. ¿Qué pasa si quiero un total? Entonces agrego aquí una fila que diga total, aplico una autosuma por columna y arrastro. ¿Ok? Puedo darle un formato diferente también al total para diferenciar el total de los demás datos. Ahí está. Así trabajamos normalmente las tablas. Sin embargo, hay una herramienta que se llama formato tabla. Es decir, es que a esta información vamos a darle en sí el formato tabla. Para eso voy a copiar esta información nuevamente, como la teníamos sin aplicar ningún formato. Aquí lo que hice fue copiar y pegarla solo como valores. A continuación voy a seleccionar mi tabla o mis datos y voy a presionar el comando Control T. Me aparece esta ventanita y dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Como yo anteriormente la seleccioné, entonces acá no tengo que hacer nada. Si yo no hubiera seleccionado, tengo que darle clic aquí e ir a seleccionar dónde están los datos. Acá, como ya la seleccioné, me muestra la referencia de la tabla, que es desde A13 hasta F20. Y me lo devuelve con referencia absoluta, es decir, de ahí no se va a mover esa selección. Y como los datos tienen encabezados, acá tiene el check donde dice la tabla tiene encabezados. Presiono aceptar y automáticamente me dio un formato de tabla. Acá se abrió una pestaña nueva que se llama diseño de tabla. Esa pestaña solo aparece cuando yo le dé clic a esta tabla. Si le doy clic a esta, se desaparece. Si le doy clic a esta, vuelve a aparecer. Es porque estas herramientas corresponden a esta tabla. Es decir, ya esta información tiene algo diferente a esta. ¿Ok? Entonces, acá yo puedo cambiar los estilos, puedo cambiar los colores, puedo jugar con estas opciones. Fila de encabezado, quitárselos, ocultarlos o mostrarlos. Fila de totales. Con fila de totales hay algo curioso, ya lo vamos a ver. Fila con bandas, que es poner los colores a las filas, o columnas con bandas. Botón de filtro. Vea que se aplica de manera rápida. Fila de totales, ojo acá. El dato principal general sería este de aquí, que es la suma de toda la columna total a pagar. ¿Ok? Llenemos esta información ya que no la hemos hecho. Subtotal, pero vean acá la diferencia. Acá nos mostraba B2 por C2. Acá nos va a mostrar el nombre de la columna, cantidad por precio. Y al yo darle Enter, automáticamente llena todas las celdas. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Impuesto, subtotal por 13%. Enter. Total a pagar, subtotal más el impuesto. Ok. Vamos a ver acá, fila de totales. Porque aquí me da 7. Ya voy a esto. Lo curioso de fila de totales es que yo puedo seleccionar cuál función quiero aplicar. Por ejemplo, aquí yo quiero aplicar una suma de toda la columna, entonces selecciono suma.
En este impuesto yo digo, mira, quiero aplicar un promedio de esa columna. Acá quiero aplicar un recuento, es decir, un conteo. En precio quiero establecer cuál es el precio máximo. Y en cantidad quiero establecer cuál es la cantidad mínima. Esto no se puede hacer acá. Habría que hacerlo manualmente, por aparte. Es decir, máximo precio, mínimo cantidad, promedio, subtotal y así con las demás. Sin embargo, acá en esta herramienta, vean que lo podemos hacer de una manera muy ágil. Podemos seleccionar cuál función queremos aplicar en la fila de totalización. También, si ya vieron el video anterior sobre listas desplegables dependientes o de validación de datos, vimos que podíamos ponerle un nombre a la tabla. Lo mismo que hicimos en ese video, cuando creamos las listas de valores, le dimos el formato tabla, es lo mismo para este otro video, es decir, para este otro tema. Entonces, yo puedo ponerle un nombre a mi tabla. Vengo acá a diseño de tabla y donde dice nombre de la tabla, yo puedo ponerle ventas, voy a ponerlo bien, ventas y presiono enter y ya aquí esta matriz o esta tabla tiene por nombre ventas. Si yo la selecciono no me va a decir el rango, es de A13 hasta F21, no, se llama ventas todo este rango. Si quieren saber un poquito más, ¿verdad? O entender un poquito más sobre este tema del nombre de la tabla, pueden volver a revisar el video de listas desplegables dependientes. Entonces, de esta manera podemos modificar la tabla de una manera muy ágil y sencilla. Entonces, de ahora en adelante, ya saben que al darle formato tabla, podemos agregar fórmulas y automáticamente se llena la información. Es más, si yo aquí tengo que agregar, por ejemplo, no sé, pongamos premio, automáticamente se agrega a este rango de tabla. Entonces yo digo, ok, el premio va a ser que si vendieron, es decir, si esto es mayor que 8, entonces paguémosle 25,000, punto y coma. De lo contrario, paguemos 2,500. Si yo le doy enter, se llena toda la información. Puedo ir agregando más columnas y automáticamente las hace parte de la tabla. De igual manera, acá abajo, voy a quitar esta fila de totales. Le doy check acá. Vean que el color llega hasta aquí. Este vértice azul me indica hasta dónde llega la tabla. Es decir, ese es el dato final. Si yo vengo acá y pongo art 8, que es un nuevo artículo, y presiono tab o enter, automáticamente se agrega y automáticamente le pone las fórmulas con las que se viene trabajando. ¿Por qué da 0 en este caso? Porque no hay dato en cantidad ni en el precio, que eran datos manuales. Si toda la tabla estuviera compuesta por fórmulas, todas las celdas se llenan. Ahora, en caso contrario, ¿qué tendría que hacer si yo quiero más bien eliminar este último valor? Entonces yo simplemente me vengo para acá, donde está la tabla, y hago hacia arriba. Es decir, arrastro hacia arriba para excluir ese valor. Vean que aquí ya me muestra valor porque ya perdió las referencias, porque ya no es parte de esta tabla. Yo simplemente borro la información. Entonces ya saben, de ahora en adelante, nada de trabajar las tablas de manera manual, sino que le vamos a dar formato tabla. Si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas mi contenido.